Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. Nosotros somos el grupo 2 y vamos a pasar a presentarle nuestro trabajo final. Para empezar, vamos a recordar un poco sobre lo que trata nuestro proyecto. Así que, ¿qué es Hatusumag? Hatusumag es una innovadora red de distribución diseñada para combatir el hambre en el Perú a través de la redistribución de alimentos que de otro modo serían desperdiciados. Vamos a ver un poco de los integrantes. En este caso, quien les habla es Kevin Chi. Yo curso la carrera de Ingeniería de Software y me encuentro en el cuarto ciclo. En este caso, quien les habla es Jean Lucas Moreto. Yo curso la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información, cursando el cuarto ciclo. En este caso, quien les habla es Eduardo Gael Rivera Sosa, que cursa la carrera de Ingeniería de Software y se encuentra en el cuarto ciclo. Quien les habla es Yuda Hermosa Quispe. Estoy en la carrera de Ingeniería de Software y curso el cuarto ciclo. Mi nombre es Alejandro Roncoy, soy estudiante de cuarto ciclo de la carrera de Ingeniería de Software. Quien les habla es Humberto de Chumbiuca Camac y soy estudiante de Ciencias de la Computación en el quinto ciclo. Mi nombre es Daniel Valdizón y me encuentro estudiando Ingeniería de Software en el cuarto ciclo. Bueno, ahora les procederé a hablar sobre la evaluación del sistema de gestión de base de datos relacional. En este caso hemos hecho un análisis entre 5 bases de datos relacionales, que como podemos ver tenemos a MySQL, a PostgreSQL, a Microsoft SQL Server, a Oracle Database y a MariaDB. En este caso hemos hecho un análisis de sus ventajas y limitaciones para poder visualizar si es adecuado poder utilizarlas para el proyecto. Por ejemplo, con respecto a MySQL, una ventaja de ellas es su alta velocidad en operaciones, pero una limitación es su escalabilidad limitada para casos muy grandes. Con respecto a Postgres, una ventaja es que es muy robusto para manejar transacciones complejas y una de sus limitaciones es su curva de aprendizaje, que es un poco más pronunciada. Con respecto a Microsoft SQL Server, una ventaja es que tiene un excelente rendimiento en grandes volúmenes de datos. Con respecto a Oracle Database, una de sus ventajas es su gran rendimiento y capacidad de manejo de grandes cantidades de datos. Y por último, con respecto a MariaDB, una ventaja que nos brinda es su código abierto y libre de licencias comerciales. Después de haber analizado esto, vemos que MySQL viene a ser el más adecuado correspondiente a nuestro proyecto. Por ende, como sistema gestor de base de datos relacional, elegido es MySQL. Luego hicimos un análisis, pero esta vez orientado al base de datos no relacional que se utilizará para el proyecto. En este caso, estas 5 bases de datos no relacionales son MongoDB, Cassandra, Couchbase, Redis y DynamoDB. En este caso hemos hecho un análisis de sus ventajas y limitaciones. Con respecto a MongoDB, una de sus ventajas es que tiene un esquema flexible. Con respecto a Cassandra, es que tiene un rendimiento óptimo en grandes volúmenes de datos. Con respecto a Couchbase, es que es de baja latencia y eficiente para datos y documentos almacenados en caché. Con respecto a Redis, es que tiene una velocidad extremadamente alta en caché. Y por último, con DynamoDB tenemos que es de código abierto y libre de licencias comerciales. Luego de analizar estas 5 bases de datos no relacionales, vemos que la más adecuada para el proyecto es MongoDB. Por ende, nuestro gestor de base de datos no relacional elegido es MongoDB. Bien, ahora tenemos aquí el diagrama de documentos que está hecho en Hakolade. Primero tenemos el diagrama de base de datos mostrando las colecciones y sus relaciones entre ellas. Siguiente. Después tenemos el diagrama de la base de datos donde mostramos la documentación exacta, donde es un diagrama donde muestra el esquema exacto de la base de datos. Las relaciones ya están impuestas directamente en el esquema y cada una tiene sus atributos y sus subatributos dependiendo si son documentos y objetos. Y cada uno tiene su tipo directamente como un atributo del propio atributo en sí. Esto es importante para ver y visualizar directamente el esquema en otro apartado que es el body esquema del diagrama. Y como solamente es una colección se puede hacer más fácilmente.
Ahora en este caso yo explicaré lo que sería la parte de scripts de creación de la base de datos no relacional y la parte de inserción. Como ejemplo, en base a esto hemos puesto lo que sería la parte de creación simulando en este caso el PowerShell, utilizando el use Kahoot Sumac para usar lo que sería la base de datos y como creación el DB Crate Collection. En este caso para la creación de la parte de colección de alimentos en donación. Para crear en el apartado de MongoDB Atlas, en este caso nuestra colección alimentos en donación, vamos en el apartado de Crate Collecting como se visualiza ahí y insertamos esa colección. Luego tendremos lo que sería el muestreo, ahí se muestra lo que sería el primero que es alimentos en donación y en base a eso vamos a seguir con lo que sería la inserción de cada colección. Por favor, la siguiente imagen. Ahora, en base a eso, vamos a hacer lo que sería el insertado. En este caso, para lo que sería la colección de alimentos en donación. Como tal, tenemos el apartado de la insertación de data. Como se ve ahí respectivamente, tenemos lo que sería alimentos y su estructura. En este caso, nombre, fecha de caducidad y cantidad. Y de esta misma estructura se va a implementar en lo que sería la inserción y se va a poder visualizar en el queries de esa manera. Se va a visualizar los 3 arrays, en este caso, de la misma manera que se visualiza en la parte de inserción de datos. Ahora pasaremos con mi siguiente compañero. Vamos a ver la parte de los scripts de creación e inserción a la base de datos relacionada. Primero vamos a ver la creación de las tablas. En este caso vamos a ver la creación de la tabla alimento. Tenemos lo que es el script. Para entender un poco vamos a hablar un poco de la sintaxis. Primero es el create table, que es básicamente la sintaxis para crear la tabla, en el cual especificamos que debe tener un ID, que es autoincremento, o sea que se incrementa solo. Esto es sintaxis de MySQL. Tiene que tener un ali nombre, que va a ser un varchar. El varchar se refiere al tipo de dato y va a tener también ali fecha de producción, ali fecha de caducidad y un primary key. Eso es para la creación de la base de datos de la tabla de elemento. Y para la inserción, que está a la derecha, también tenemos la sintaxis que la vamos a explicar. Insert into hace referencia a que vamos a insertar data a esta tabla que hemos creado. En este caso se supone que el ali nombre, ali fecha, ali caducidad son los datos que hemos puesto anteriormente, ¿no? Values. Values hace referencia a los datos que vamos a insertar, valga la redundancia. En este caso arroz, la fecha de caducidad, la fecha de producción. Y sí, eso. En este caso podemos ver que estamos ingresando dos tipos, uno que es arroz, otro que es frijoles. Acá tenemos más ejemplos. Para pasar un poco más rápido, es básicamente lo mismo. Tenemos a alimento donado, alimento en donación, beneficiario. A la derecha tenemos lo que es donante, donación y beneficiario. Bueno, lo mismo que está a la izquierda, ¿no? Y todo siguiendo la misma sintaxis, ¿no? Lo de create table y la parte de los datos. Y a la derecha podemos ver que también deben tener los mismos datos, ¿no? Por ejemplo, donante tiene donación tiene la parte de, por ejemplo, el value, las fechas. Siguiente, por favor. Bien, ahora yo me encargaré de explicar acerca de dos consultas principales para la base de datos relacional. En primer lugar, tenemos una consulta que se encarga de mostrar un historial de los camiones que se emplean en una ruta en específico. Este se encarga de mostrar de permitir evaluar el desempeño y actividad de cada camión empleado en dichas rutas. Para esto se creó un procedure empleando la función select para poder obtener la información de camión, de la clase camión, y se empleó múltiples joins, inner joins, para poder seleccionar información de diferentes tablas. En este caso, camión, camión en ruta, ruta y entrega. Y para poder realizar la consulta en sí, se emplea call con el nombre del procedimiento creado y especificando la placa del camión que se desea investigar. Ahí en esa foto se puede ver el resultado de la función empleada para ver el desempeño del camión con la placa ABC1234, con sus diferentes rutas, fecha de entrega y el estado de entrega.
En segundo lugar, tenemos una consulta que se encarga de mostrar el total de camiones que asisten a cada comunidad beneficiaria. Para esto se emplea la entidad beneficiario y se emplean múltiples joins, al igual que la consulta anterior, para poder combinar las tablas donación, entrega, ruta, camión en ruta y camión. Se agrupa por medio del nombre de cada beneficiario y se ordena de manera descendiente. Esta función se emplea para poder evaluar el desempeño y eficacia de cada camión y permite la optimización de uso de recursos, la planificación de futuras rutas para las siguientes donaciones y la asignación de vehículos con mayor eficacia. Ahí se puede ver en el resultado que de manera descendiente el total de camiones que asisten a cada comunidad. Ahí se puede ver que la comunidad con mayor cantidad de camiones asistidos son la comunidad I y la comunidad J. Ahora le paso a mi compañero. Pasando con las consultas para la base de datos no relacionales, tenemos como nuestra primera consulta la clasificación del personal. El objetivo de esta consulta es clasificar el personal en 3 tipos, ¿no? Tenemos como conductor, ayudante y logística. También obtenemos un resumen de cuántos hay de cada tipo, junto con sus detalles. Los pasos que usa esta query son la de clasificación. Tenemos lo que viene siendo el add fields, que determina el tipo de persona basándose en la existencia de ciertos campos, como conductor, ayudante o por defecto logística. Tenemos lo que viene siendo la agrupación, que usamos el group, que, bueno, agrupa por tipo de persona, cuenta el total y detalla información como nombre, apellido, tarea y brevete, si es conductor. Y bueno, así obtenemos lo que viene siendo un resumen por tipo de personal. Como segunda consulta tenemos el análisis de gastos. El objetivo de esta consulta es analizar los gastos operativos filtrados por ciertos tipos, ya sea gasolina, mantenimiento y alquiler de equipo. Calcular totales, promedios y listar detalles. Los pasos para vienen siendo lo que viene siendo el filtrar con el match, que considera solo los gastos de los 3 tipos mencionados. Y viene el agrupar, el group, de nuevo, calcula el monto total y promedio por tipo de gasto, incluyendo una lista de los detalles. Tenemos lo que viene siendo el ordenar, el sort, que ordena los resultados de mayor a menor según el monto total. Y bueno, como resultado final tenemos lo que viene siendo la información consolidada y priorizada en los gastos seleccionados. Y como tercera consulta tenemos los gastos operacionales por gasolina, que bueno, identifica el gasto total de operaciones relacionadas con gasolina, incluyendo detalles de los gastos asociados. Como pasos de query tenemos lo que viene siendo unir colecciones con el lookup, que relaciona los gastos operacionales con los detalles de la colección gasto. Tenemos lo que para separar registros, el unwind, que divide los arrays de detalles de gastos en documentos individuales. Tenemos el filtrar, el match, que selecciona los gastos del tipo de gasolina. El agrupar, que el group calcula el gasto total y reúne los detalles asociados. Y como resultado final tenemos el gasto total en gasolina junto con los registros relacionados. Gracias. Bueno, para concluir, yo voy a explicar un poco acerca de las conclusiones y unas recomendaciones que hemos traído, ¿no? Al finalizar el proyecto. Una conclusión, nos hemos dado cuenta que para alta latencia de datos, una de las principales bases de datos no relacionales pues es MongoDB, y es por eso que lo hemos terminado eligiendo. Además de que para nuestro caso y el manejo de otros clientes y el proceso continuo de cada una de nuestras iteraciones, realmente es fundamental la rapidez que ofrece. Además, también observamos al principio de cómo es el manejo de la base de datos MySQL y cómo es que esta misma nos puede adecuar a nosotros para poder organizar de una mejor manera no solamente nuestra aplicación, sino también tener toda la información que manejaba cada uno de nuestros clientes, los productos, el envío y todo lo que compete todas esas acciones, todas estas actividades que se hacían durante todo el proceso. Además, algunas recomendaciones que damos, o que al final concluyendo, es que
Hay situaciones donde sería bastante óptimo la comparación entre una base de datos no SQL con una SQL, de acuerdo a la calidad de tanto de los datos, la cantidad de datos, como la latencia que es necesaria para cada uno de estos. Finalmente, concluimos de que el proyecto nos sirvió mucho para poder saber en un entorno mucho más real cómo implementar estas bases de datos y para poder también escoger en futuros proyectos tener una mejor panorama de elección. Eso sería todo. Muchas gracias.